¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos a un martes más que estamos aquí. Y tenemos la bendición de que podemos conectarnos y seguir aprendiendo un poco más de la palabra de Dios, ¿no? Y en esta ocasión, este martes no puede ser en vivo, está grabado por cuestiones de mi escuela, pero eso no significa que no vamos a tener aquí una plática, algo que podamos aprender de Dios. Y vamos a hablar acerca de los montes, vamos a hablar acerca de estos montes que Dios, que en la palabra de Dios están presentes, ¿no? Y dice Isaías 2:3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ok, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de estos montes, que es muchas veces cuando era como la presencia, cuando estaban dentro de la presencia de Dios, estos montes, era algo sumamente, pues, como que solo lo leemos, ¿no? Fue en el monte y ya, pero no vemos más allá. Pero vamos a hablar de diferentes personajes, vamos a hablar en esta ocasión de dos personajes que tal vez todo el mundo conozca y tal vez todos hayamos escuchado. Y vamos a empezar con el monte Sinaí o el monte Oreb, que podríamos llamarlo como el monte del llamamiento. No es que se llama así, no es que signifique, sino por lo que vamos a hablar, sino el personaje que vamos a hablar, le vamos a poner así en esta ocasión. Vamos a leer Éxodo 3 del 1 al 6, que dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ok, en este monte llamado Sinaí, o también conocido como el monte Oreb, Moisés tiene una experiencia que cambia su vida totalmente. Fue el lugar y fue el momento en que Dios lo llama para decirle claramente el propósito que tenía Moisés. Entonces, desde ese momento, si leemos el libro de Éxodo, leemos que Moisés, cada vez que necesitaba o quería ir a la presencia de Dios, tenía que subir al monte para tener ese encuentro con Dios. Tenía que subir un monte. Moisés entiende que Dios tenía un propósito en su vida, tiene claro el llamado que Dios le hizo en ese momento, que fue un llamado para sacar a su pueblo del imperio egipcio, de Egipto, para que los liberara y estuvieran y fueran en búsqueda de lo que era y lo que es la tierra prometida. En el versículo 4, cuando la zarza le está llamando por su nombre, bueno, que es Dios hablando a través de la zarza, que le dice Moisés, Moisés. Moisés no sale corriendo, Moisés no se espanta y se va. Moisés se queda quieto y lo único que responde es, heme aquí. Si nosotros nos ponemos en la situación y nos encontramos solos, digamos, en la montaña, y de repente nos encontramos un árbol o una planta que está ardiendo en fuego, y luego escuchamos que a través de esa planta o de ese árbol nos llaman por nuestro nombre, posiblemente nos hubiéramos asustado mucho y hubiéramos salido corriendo. Lo que hace Moisés es todo lo contrario. Se queda ahí y espera a ver qué dice, tanto que, que dice, heme aquí. Él estaba confiado y solo dice, heme aquí. No sale corriendo, se queda quieto y espera ahí. Después de que dice, heme aquí, es cuando Dios le dice quién estaba ahí, quién estaba hablando, ¿no? En este monte
digamos, es muy importante tenerlo claro en nuestras vidas. Debemos comprender la importancia de subir todos los días a este monte que llamamos el monte del llamamiento, ¿no? Porque no podemos olvidar algo nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no podemos olvidar algo tan importante como lo es el llamado de Dios en mi vida. El llamado en la vida de Moisés fue muy grande, podríamos decir, es muy importante dentro de toda la historia del pueblo de Israel, ¿no? Pero tú, yo, tu hermano, los cristianos, cada uno, Dios tiene un propósito y tiene un llamado para cada uno de nosotros. Lo malo de todo esto es que muchos de nosotros, ya sea por circunstancias, pruebas, dificultades, lo que sea, no buscamos ese llamado, no buscamos cuál es ese propósito, o lo que es peor, a veces olvidamos cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas. Porque sí, puede ser que no lo hayas buscado nunca, puede ser que nunca te haya importado, puede ser que nunca nos haya llamado la atención cuál era el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero si tú ya tienes o ya tenemos ese propósito, ya te dijo Dios cuál es ese llamado, cuál es ese propósito que tiene para tu vida, no lo olvides. Trabaja sobre ese llamado. Órale a Dios y dile, oye, heme aquí estoy. No olvidé tu llamado. Entiendo que tienes un propósito para mí y quiero vivir como tal, apartado para ese propósito. Quiero vivir para cumplir ese llamado que tienes, esas promesas que tienes para mí. Dios tiene ese llamado para ti, tiene ese propósito para ti. Pero si no lo buscas o lo olvidas, es momento de acercarse nuevamente a Dios y decirle a Dios, Señor, aquí estoy, heme aquí. Sé que me olvidé de tu propósito, sé que me olvidé de tu llamado, aquí estoy, quiero hacerlo nuevamente. O, si no sabes cuál es tu propósito o tu llamado, decirle, Señor, muéstrame cuál es tu propósito, trabaja en mí para que pueda cumplir ese propósito, para que pueda entender, saber cuál es ese llamado que tienes para mí. Y ese es el primer monte que tenemos como ejemplo a Moisés, ¿no? El siguiente es el monte Moriah, que es Génesis 22, del 1 al 5, que dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ok, podremos llamar a este monte como el monte del sacrificio, porque era donde le había indicado Dios a Abraham que lo ofreciera ahí en holocausto, ¿no? En ese monte, en el monte Moriah. Y a veces y nos recuerda que para servir a Dios tenemos que sacrificar algunas cosas, ¿no? Algunas veces son horas de sueño, a veces son salidas sociales, a veces son ver cosas en YouTube, ver una película, ir al cine, ver Netflix, estar en el Facebook, estar en YouTube, lo que sea. Pero a veces hay que sacrificar esas cosas que no es como que sacrificarlas, sino ponerlas para otro momento, ponerlas en otro punto de prioridades, sino poner a Dios primero, ¿no? Aquí Dios le habla a Abraham para probarlo y la respuesta de Abraham, si nos damos cuenta, es la misma respuesta que le da Moisés, que es heme aquí. En esta ocasión Dios le pide que Abraham sacrifique a su hijo Isaac.
a tan anhelado y esperado hijo, y era el hijo de la promesa. Entonces, a pesar de todo esto, Abraham, vemos en estos versículos que Abraham obedece. No vemos en estos versículos si Abraham le reclamó. No le reclamó, no le dijo nada. Solo obedeció a lo que había dicho Dios. Nos recuerda que también tenemos que tener claro que Dios es y debe ser la prioridad ante todas las cosas, y que debemos probarlo constantemente. Así como Abraham estaba dispuesto a entregarle a su hijo, nosotros también debemos entregar algunas cosas para poder ser siervos de Dios, para poder aprender de Él, para poder estar presente en las cosas que Dios quiere para nosotros. No significa que sea mejor que los demás por poner las otras cosas, no. Simplemente es que tu prioridad está correcta, que tu prioridad es Dios. Que a veces tenemos ganas de ir al cine, sí, pero a veces hay unas cosas de la iglesia o cosas que Dios sabes que te está pidiendo, pero decides no hacerle caso. Debemos estar ahí todos los días, diciéndole a Dios que sí, que estamos dispuestos a esforzarnos, tener nuestras decisiones y decir, ok, voy a hacer esto, pero primero tengo que cumplir con las cosas que me pide Dios. Que Dios es la prioridad. Que digas, ah, no, ya no pude, pues ya, y luego lo hago. No, sino que tienes que caminar hacia adelante con la vista puesta en el llamado de Dios y en poder servirle a Dios. Y es algo que se dice muy fácil, pero es algo sumamente difícil. Aprender a dedicarle tiempo a la búsqueda de Dios cuesta trabajo si no lo tienes practicado o si no te es costumbre. Y muchas veces para tener esta costumbre o para dedicarle tiempo a las cosas de Dios, muchas veces tendremos que sacrificar tiempo o actividades que nos gustan. Pero vale muchísimo la pena. Vale muchísimo la pena aprender de Dios, buscar de Dios, sacrificar ese tiempo para aprender de Dios, poder decirle, heme aquí, aquí estoy, y poder avanzar y tener ese llamamiento, tener ese propósito claro que tiene Dios para ti, para mí, porque Dios está ahí con nosotros también y nos ayuda, nos apapacha, podríamos decirlo, en muchas situaciones, pero creo que es necesario y es sumamente importante tener consciente que Dios está con nosotros y tenemos que poner nosotros de nuestra parte. Tenemos que sacrificar muchas cosas para tener este propósito, para poder tener este llamado, para poder ser siervos y servirle de manera correcta a Dios. Y eso es lo que yo les quería platicar en esta ocasión. La siguiente semana vamos a hablar de otras cosas más. Espero que les haya servido de bendición, tanto como a mí, como para ustedes. Se los digo, creo que ya suena muy seguido, que yo aprendo junto con ustedes. No es que yo lo sepa, no es que yo sea lo máximo, no. A mí también me cuesta mucho trabajo esta parte y aprendo con ustedes. Si gustan compartirlo, compártanlo. Que Dios les bendiga, hermanos, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana, ya sea grabado o en vivo, pero aquí estamos. Que Dios les bendiga, hermanos. Bye.